Mi nombre es Diego Alexander. Mi nombre es Sofía Flores. Mi nombre es Melanie Montilla. Mi nombre es Helen Valentina. Y vinimos a hacer una entrevista sobre la vida religiosa al profesor Fabián. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo descubriste tu vocación religiosa y de qué edad? Mi vocación religiosa la descubrí cuando era un adolescente. Yo vivía en el municipio de Cartago en ese tiempo y me invitaron unos compañeros del colegio que si quería ir a una parroquia que todavía existe, se llama la parroquia Nuestra Señora del Carmen, que para que fuera a colaborar en las lecturas y que si quería ser monaguillo en ese tiempo. Y entonces me fui, estuve en la iglesia, ayudé a leer y me llevé la sorpresa que a la gente le gustó mucho la lectura que yo había hecho. Y además me prestaron un vestido blanco que se llama Alba, me la puse por primera vez y cuando me miré al espejo yo pues me sentí muy bien al verme lo que veía. Y entonces fueron las dos cosas, primero la presentación y segundo que al hablarle a la gente le gustó mucho. El sacerdote que manejaba la parroquia era un sacerdote franciscano y resulta que al final hicimos buena amistad con el padre, con los demás monaguillos y ya después me dieron fue horario para que fuera a seguir yendo a las misas. Entonces normalmente eso fue lo que ocurrió. Tenía yo aproximadamente 14, 15 años cuando empecé a ir a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Cartago. ¿Cuándo comenzaste a sentir que Dios te llamaba a una vida diferente? Bueno, de ahí en adelante entonces fue el proceso de seguir estudiando el bachillerato. Yo ya tenía como una especie de inclinación hacia la parte religiosa, quería ser sacerdote, incluso quería ser misionero, pero resulta que por los problemas económicos de mi familia no pude ingresar al seminario. Cuando me gradué ya me dediqué a trabajar y al final no pude trascender de irme como para un seminario mayor y todo lo demás. Yo creo que la vocación como tal en la parte religiosa mía se vino a dar más que todo después de que me casé y decidí más adelante iniciar con el proceso del diaconado permanente. Entonces ahí sí fue la cosa más seria y mucho más distinto. Entonces ya fui al seminario, estuve yendo a las clases, fueron 5 años de preparación y el 1 de diciembre del año 2007 me ordené como diácono permanente. Entonces ahí sí podría decir que empecé a ser religioso a partir de ese momento. Antes solamente era pues la inquietud, las ganas, el deseo de colaborar, siempre he estado vinculado a alguna parroquia, pero en esta oportunidad ya fue la ordenación, que como les digo fue el 1 de diciembre de hace 17 años. Entonces ahí fue que empezó realmente como esa vocación de estar en la iglesia y de hacer otras cosas más distintas, que sería como el lado ministerial. ¿Tuviste miedos o dudas al principio? ¿Cómo lo enfrentaste? Al principio, claro, tuve miedos. Recuerdo la primera vez que me tocó predicar. Llega el sacerdote y me dice, diácono, vaya y predique. Yo llevaba como 2 o 3 días de diácono. Me dice, predique. Y entonces el evangelio, que era donde Jesucristo le pregunta a la gente, ¿quién dice la gente que soy yo? Y salgo yo allá a predicar un domingo y resulta que yo no había ni qué decir. Y empecé ahí a hablar y yo decía una cosa, decía otra y al final no terminé dando verdaderamente el mensaje que tenía que dar y al final el padre quedó como con dudas. Pero bueno, esa fue la primera vez. Ya ahí en adelante ya fui cogiendo cancha y al final la misma gente le pedía al padre que lo pusiera a predicar. Claro que es que era el padre era un maestro extraordinario, entonces con él aprendí mucho. Entonces los miedos y las dudas sí surgen en el proceso. Muchas veces yo he querido retirarme de la iglesia por muchas cosas. Me he querido salir, no quiero volver, me entro como en el proceso que se llama desierto, pero siempre Dios encuentra la manera de regresarme otra vez al camino. Siempre regreso. Entonces sería eso. ¿En qué momento dijiste con tal certeza, esta es mi vida? Yo creo que el día que me ordené de diácono fue, como les dije ahora, en el 2007, el 1 de diciembre, entonces que ese día ya tomé las riendas de la situación y dije, esta es mi vocación. La desarrollé por un tiempo de 17 años y todavía soy diácono. Lo que pasa es que desde hace 2 años para acá he estado como en un año de sábado
año sabático, que sería como un tiempo de descanso, y ya pues seguramente regresaré en el mes de septiembre de este año. Entonces, si hay momentos en los que uno hace como un freno para tomar, como puede ser como para tomar otras energías y volver a arrancar nuevamente en el proceso. Además que hubo situaciones en mi vida personal que no las voy a contar ahora, pero que tengo que acabar de superar para poder retomar el camino del diaconado. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado cuando recién comenzabas a sentir el llamado? ¿Qué le diría a mi yo del pasado? ¿Qué le diría? Que aprenda a escuchar, que es como el gran error que tienen los jóvenes. Y en ese tiempo pues yo estaba muy joven. Entonces aprender a escuchar. Hay momentos en los que le dan consejos a uno, no haga esto, no haga aquello, mucho cuidado con esto, mucho cuidado con aquello. Y hay momentos en los que uno solo aprende con la experiencia. Entonces yo le diría como a mi yo pasado que aprenda a escuchar, que hay que saber escuchar, saber tomar las orientaciones que dan los demás, porque los demás ya han pasado por la experiencia y eso no se puede desechar. La experiencia es muy importante. Y si tuvieras que describir tu vocación en una palabra, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que podría ser constancia. Uno decide tirar la toalla muchas veces, pero esa constancia hace que uno normalmente se quede ahí, que regrese. Uno puede tomarse pausas, como les decía, puede tomarse pausas, usted puede frenar un poquito, usted puede descansar, puede tal cosa, pero esa constancia es la que hace que uno crezca. Entonces yo ya tengo 17 años, como les dije ahora, de diaconado, y ahora cuando me llaman a dar alguna charla, cuando me llaman a hablarle a una comunidad, cuando me llaman a que comparta lo que yo conozco, entonces ya es tanta la constancia y la experiencia que uno puede hacerlo hasta mejor de lo que lo hacía antes. Entonces yo creería que la palabra es constancia. ¿Alguna vez deseaste otro camino de vida antes de aceptar este llamado? Sí, y además que yo he sido más bien inquieto. Entonces yo he tenido otras vocaciones, por decirlo así. Entonces yo me casé, si hubiera querido ser sacerdote, entonces lo ideal era que no me hubiera casado. Bueno, después me convertí en profesor, que también es una vocación. Entonces que ese es otro camino, ser profesor es un camino al que una persona se podría dedicar solamente a ser profesor y ya. Pero yo entonces me casé, me metí al diaconado, luego entré a la prensa. Con la prensa he tenido mucho que ver también, desde hace más de 20 años que estoy escribiendo en un periódico que es el Diario del Otún, tengo una columna los jueves, y entonces también es otro camino. Y el otro camino sería el de la parroquia, de las parroquias con el tema del diaconado. Entonces son varias cosas. Bueno, perdón, ya lo había dicho. El otro camino es el de escribir. Pues a mí me encanta la escritura, me encanta todo este tema del periodismo, me encantan los libros. Entonces serían como todos los caminos que uno se encuentra y que son como otras vocaciones. Entonces yo lo que hago es que mezclo las tres, o las que hago. Entonces el diaconado con la iglesia, el colegio con los estudiantes y la prensa con lo que escribo. Entonces yo normalmente siempre mantengo ocupado en todas esas cosas. ¿Qué tipo de persona soñabas ser antes de descubrir tu vocación? Yo sí había querido ser sacerdote, pero la vida se encargó de decirme que ese no era mi camino, de muchas maneras, por la pobreza de mi familia, porque hubo momentos en los que intenté entrar y siempre tuve problemas, en los que no pude trascender, se me atravesaban cosas, hasta que un día un sacerdote me dijo, el padre Abelardo Arias, me dijo: Fabián, no se meta por ahí, que ese no es su camino. El día que encuentre su camino, la vida le va a mostrar cuál es el camino suyo. Y así fue. El día que yo decidí entrar al diaconado, todo me salía bien, hasta las cosas malucas que hacía me salían buenas, porque ese era el camino por el que tenía que meterme, y ahí es donde he progresado y me ha ido muy bien, gracias a que el Señor me ha permitido realizar esa tarea. ¿Cómo maneja los comentarios o críticas hacia la iglesia o la vida religiosa? Al principio, cuando yo escuchaba a alguien criticando a la iglesia, yo era muy enérgico y hasta me iba con toda frente a eso. Pero con el tiempo y con la experiencia y con la madurez, uno va aprendiendo que hay que entender que no todas las personas están en la misma onda que uno está, en el mismo nivel, no están trasegando lo mismo. Entonces hay que tener paciencia,
Cuando hay personas que vienen y me dicen, es que yo soy ateo, entonces uno normalmente tiene que entender que hay gente que no cree, que no ha conocido a Dios, entonces que esa tarea más bien es la mía, de decirle, vea, vaya, conozca a Jesucristo, conozca la Biblia, conozca esto, conozca aquello, para que la persona pueda ahí sí tomar una determinación frente a lo que cree. Pero al principio yo sí era como enérgico frente a eso, y lo peor era que era como otra época. Hace unos 10, 15 años uno podría pararse frente a la gente y decir muchas cosas que ahora no se pueden decir. Por ejemplo, la otra vez era muy enérgico el discurso frente al tema del homosexualismo, frente a muchas otras cosas que tiene la gente hoy, frente a la misma marihuana, frente a la drogadicción, frente a todo eso. Y conforme ha ido cambiando el modelo de pensamiento de la sociedad frente a esos temas, entonces uno también se va como acoplando, sin que eso signifique que uno tenga que estar totalmente de acuerdo con esas cosas. Simplemente es suavizar el discurso y entender que en el otro también hay un ser humano que siente, que tiene necesidades y que alguna cosa le está pasando si ha decidido meterse por esos caminos. Entonces yo creo que es más como han dicho los papas, tener misericordia del otro antes de atacarlo con fuerza por lo que uno conoce. ¿Qué haces cuando sientes sequedad espiritual o dudas en la fe? Precisamente les decía que a mí me ha ocurrido que hay momentos en los que me da por salirme de todo esto. Y una de mis grandes vocaciones en la vida fue acompañar los funerales. Yo tengo, digamos que una maestría en eso, porque asistí aproximadamente a 5.000, 6.000 funerales. Y yo iba y acompañaba a las familias y hacía la oración por los difuntos y por el derecho me quedaba acompañando a las familias. Entonces yo aprendí mucho, demasiado en eso. Es que les estoy hablando de 6.000 funerales, eso es demasiado. Y incluso les contaba alguna vez que yo escribí un libro que se llama La otra cara del funeral para hablar de eso, de las experiencias que yo viví frente al tema de la muerte. Entonces, en ese caso, uno normalmente, entonces de ahí de esa experiencia, toma para fortalecerse en la vida espiritual y uno a veces renuncia. Entonces, cuando renuncia, cuando uno dice, yo no quiero más esto, lo que les decía, viene alguien y le dice a uno, venga, ¿usted por qué dejó ese proceso que estaba haciendo si lo hacía tan bien? ¡Vuelva! Y entonces uno vuelve y se da cuenta que los talentos están ahí, que uno no ha cambiado su pensamiento y que además hace las cosas mejor de lo que las hacía. Me ha pasado muchas veces que he ido a funerales en los que yo hago la oración y doy el testimonio de las cosas que conozco y la gente termina agradeciendo porque están muy tristes, porque les ha pasado muchas cosas. Por ejemplo, cuando asesinan a una persona, las familias quedan muy vulnerables y si alguien va y les habla y los acompaña y todo eso, ellos terminan agradeciendo mucho eso. Entonces esa experiencia no se puede perder porque a uno le da pues la debilidad de retirarse o de salirse o de lo que sea. Entonces que eso no se puede hacer, porque sería como esconder los talentos. Y recuerden que en la palabra de Dios está la parábola de los talentos, el hombre que escondió la capacidad que tenía y se fue más bien a dormir y a pasar por agua, viendo que podía ayudarle a los demás. Entonces no esconder los talentos es lo que no debe hacer en la hora en la que decida tomar como una especie de pausa o decir, no, esperemos un poquito, pero que es necesario porque es que este mundo está muy necesitado de la vida espiritual, más de lo que ustedes creen. Este mundo está muy necesitado de la espiritualidad y si los que tienen algún talentico se están escondiendo y no hacen la tarea que tienen que hacer, entonces el mundo se pone peor. Y le termino de responder la pregunta aunque me alargué en la respuesta. Resulta que hay una lectura por allá del libro de Ezequiel que yo creo que esa me cambió la vida. Cuando dice Ezequiel, dice que Dios les ha mandado a ustedes a dar un mensaje. Tienen que dar el mensaje. Si la persona que necesitaba recibir el mensaje lo recibe, entonces usted salvó a ese hermano y por el derecho usted recibe las bendiciones de Dios. Pero si usted por estarse quedando callado no le da el mensaje a esa persona se pierde y ahí sí Dios le va a cobrar a usted que usted no hizo la tarea que tenía que hacer. Entonces es como un mandato divino. Ese día entendí yo eso. No me puedo quedarnos callado. Yo sé lo que tengo que decir. Si me quedo callado y no lo digo por pena, por temor, por remordimiento, porque no quise hacerlo, entonces al final el alma de esa persona se pierde y yo soy el que va a tener que terminar pagando las deudas de ambos.
por no haber dicho lo que tenía que decir. Pero esta vocación ha sido una vocación bonita, ha sido una vocación muy agradable, he conocido personas maravillosas a lo largo de todos estos años, me ha ido bien, he recibido muchos regalos, también he recibido críticas, tengo muchos amigos, he recibido enemigos, pero ahí vamos, esa es la tarea que hay que hacer y si Dios quiere y paso por este desierto por el que he pasado en estos dos últimos años, entonces ya regresaré y continuaré con la tarea de seguir en la iglesia haciendo lo que debo hacer. Bueno, con esto terminamos la entrevista al profesor Fabián Henao Campos y agradecemos su colaboración y por compartirnos parte de su vida religiosa. A ustedes muchas gracias y si tienen alguna otra pregunta luego más adelante, por ahí nos veremos en algún rincón de este colegio. Buena suerte y buenas tardes para todos.